¿Qué es la partida doble en contabilidad? Es la base del sistema de información financiera moderno, contabilidad, y consiste en que todo hecho económico debe registrarse con un asiento contable de igual valor en débitos y créditos, es decir, que el valor de los débitos debe ser igual al valor de los créditos. Cuando examinamos cualquier transacción económica y recordamos el manejo de las cuentas contables, vemos que en cada una de ellas se afectan por lo menos dos cuentas, una que se debita y otra que se acredita. La contabilidad solo podrá llevarse por el sistema de partida doble y en libros registrados, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios de una empresa, sujeta a las reglamentaciones que expida el gobierno de cada país. El principio universal de la partida doble fue introducido por Fray Lucas Paciolo. ¿Qué son asientos contables? Un asiento contable es el registro de las operaciones económicas en los comprobantes y libros de contabilidad. En el registro contable pueden darse dos tipos de asientos, el asiento simple y el asiento compuesto. ¿Qué es un asiento contable simple? Un asiento simple se presenta cuando solo se afectan dos cuentas contables, una que corresponde a un débito y otra que corresponde a un crédito. ¿Qué es un asiento contable compuesto? Un asiento compuesto se presenta cuando en el registro contable se afectan más de dos cuentas, que pueden ser una cuenta deudora y dos o más cuentas acreedoras, o dos o más cuentas deudoras y una acreedora. Para registrar las transacciones económicas realizadas por una empresa en los comprobantes y libros de contabilidad, se cambia el esquema de la cuenta T por los asientos de diario de forma horizontal. ¿Cuál es el procedimiento para registrar las transacciones en las cuentas contables? Los pasos para registrar las transacciones en las cuentas son los siguientes. Primero, identificar las cuentas que se afectan en cada transacción ayudándonos con el PUT. Segundo, analizar las cuentas afectadas para determinar si aumentan o disminuyen y definir si debitamos o acreditamos. Tercero, verificar que se cumple el principio de partida doble, es decir, débitos iguales a créditos.
Para aplicar los pasos anteriores al registrar las transacciones, debemos recordar y nunca olvidar lo siguiente. Una cuenta se debita cuando es de activo y aumenta, cuando es de pasivo y disminuye, cuando es de patrimonio y disminuye, cuando es de costo de ventas y aumenta, cuando es de gastos y aumenta, cuando es de ingresos y disminuye. Una cuenta se acredita cuando es de activo y disminuye, cuando es de pasivo y aumenta, cuando es de patrimonio y aumenta, cuando es de costo de ventas y disminuye, cuando es de gastos y disminuye, cuando es de ingresos y aumenta. ¿Qué es la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial es el equilibrio que debe existir entre las cuentas reales o de situación financiera, es decir, de activo, de pasivo y de patrimonio de una empresa o negocio. ¿Cómo se determina el equilibrio entre estas cuentas? Para determinar el equilibrio entre las cuentas reales o de situación financiera, se utiliza una fórmula matemática conocida con el nombre de ecuación patrimonial. Esta fórmula da a conocer de manera independiente el valor del activo, del pasivo o del patrimonio. La posición financiera de una empresa o negocio se soporta en la ecuación patrimonial, la cual nos muestra que los bienes o propiedades de una empresa, que son los activos, provienen de dos fuentes: personas naturales o personas jurídicas, quienes otorgan crédito al negocio, es decir, bancos, proveedores, acreedores, etc. Y los propietarios, quienes son los socios accionistas que aportan capital que representa el patrimonio. También se puede deducir de la ecuación patrimonial que las propiedades o recursos que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones se llaman activos. Que sus obligaciones con terceros se llaman pasivos y el derecho de los propietarios o accionistas sobre los activos se llama patrimonio, es decir, las deudas de la empresa con sus socios o accionistas. La ecuación contable o patrimonial es la siguiente: activo es igual al pasivo más patrimonio. Pasivo es igual al activo menos el patrimonio. Y el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Les invito muy cordialmente a que se suscriban a mi canal Cómo Aprender Contabilidad y algo más, y activen la campanita para que no se pierdan ningún contenido subido al canal, y con el apoyo de todos ustedes seguiremos creciendo y aprendiendo.